No es coincidencia que estés inmerso en la contemplación de este vídeo, una narrativa mística que el hilo de la historia, tiene el propósito de impartirte. Obsérvalo con atención hasta su conclusión, de lo contrario, lamentarás la pérdida de la revelación que nos ofrece en nuestro agitado mundo. Frecuentemente, el silencio se ve opacado por el estrépito de nuestros pensamientos, las palabras que pronunciamos y las acciones que emprendemos. Nos vemos inmersos en un constante parloteo, ya sea mediante el discurso, los mensajes escritos o la presencia virtual en redes sociales, colmando nuestras vidas con un incesante bullicio. Sin embargo, las enseñanzas ancestrales del budismo nos instan a recordar que existen momentos en los cuales el silencio no solo equivale a oro, sino que también posee una naturaleza profundamente transformadora. Nos educan para reconocer el poder intrínseco del silencio y emplearlo sabiamente, especialmente en 5 circunstancias cruciales. Este viaje a través de las sendas espirituales del budismo nos conduce a comprender la importancia de mantener el silencio de manera constante en 5 situaciones distintas. Estas enseñanzas desvelan una visión profunda que puede inspirarnos a transitar por la vida con mayor consciencia, armonía y significado. Nos sumergiremos en estas sabidurías ancestrales, abrazando la serenidad inherente al silencio y descubriendo soluciones para los desafíos que nos presenta la existencia. El poder del silencio no se limita a ser la simple ausencia de ruido, más bien, constituye un estado profundo del ser, en palabras del venerable maestro Zen vietnamita Tian. El silencio es esencial, tan necesario como el aire que respiramos, tan vital como la luz que las plantas anhelan. Cuando nuestras mentes están saturadas de palabras y pensamientos, nos vemos privados de espacio interior. El budismo reconoce esta necesidad de espacio y alienta su cultivo en diversos aspectos de la vida. El silencio se erige como una puerta hacia la paz interior, la plenitud de la atención y la autoconciencia. Nos brinda la oportunidad no solo de escuchar el mundo que nos rodea, sino, lo que es aún más trascendental, de captar los susurros de nuestros propios corazones y mentes. Es una herramienta poderosa capaz de transformar la manera en que interactuamos con el mundo y navegamos por los desafíos que la vida nos presenta. A medida que emprendemos este viaje a través de las 5 situaciones en las que el budismo sugiere la práctica del silencio, recordemos que el silencio no implica ser pasivos o indiferentes, sino más bien estar presentes, sintonizados e intencionales. Exploraremos estas situaciones, comprenderemos su importancia y abrazaremos el silencio como una fuente de empoderamiento. El silencio en medio de la ira nos indica que siempre debemos mantenernos en calma cuando la furia nos embriaga. Estas palabras encierran una sabiduría profunda, ya que la ira, una emoción poderosa y a menudo destructiva, impulsa nuestras palabras y acciones en esos momentos de intensidad emocional. El budismo nos enseña que la ira surge de la conexión, la aversión y la ignorancia. Cuando nos aferramos a nuestros deseos o aversiones y no percibimos la impermanencia y la interconexión de todas las cosas, la ira puede apoderarse de nosotros. En esos momentos, el silencio se transforma en un antídoto poderoso que nos otorga el espacio necesario para detenernos, reflexionar sobre el origen de nuestra ira y observar nuestra reacción emocional sin emitir juicios inmediatos. A través del silencio, practicamos la respiración consciente y la autoindagación, obteniendo una comprensión más profunda de las causas subyacentes de nuestra ira. Además, el silencio actúa como un escudo frente a las palabras y acciones hirientes que con frecuencia acompañan a la ira. Nos impide causar daño a los demás y a nosotros mismos. En la tradición budista se halla una narrativa ancestral conocida como la parábola de las 2 flechas. La primera de estas flechas encarna el dolor o sufrimiento inicial que atravesamos cuando nos enfrentamos a situaciones angustiantes. La segunda flecha simboliza el sufrimiento que infligimos a nosotros mismos mediante nuestra reacción a la primera flecha. Practicar el silencio en medio de la ira nos brinda la capacidad de esquivar el disparo de esa segunda flecha, reduciendo así el sufrimiento innecesario. Profundicemos en la sabiduría del silencio en medio de la ira para comprender verdaderamente esta enseñanza. Es crucial explorar la propia naturaleza de la ira y por qué el budismo destaca el silencio como la respuesta apropiada. En la cosmovisión budista, la ira se percibe con frecuencia como una manifestación de nuestros apegos y aversiones. Cuando anhelamos intensamente algo o experimentamos aversión hacia una situación específica, la ira puede emerger como respuesta a la amenaza percibida a nuestros deseos.
El apego a nuestros deseos nos enceguece ante la interconexión de todas las cosas y la transitoriedad del mundo. En medio de la ira, el silencio se erige como un santuario de autoconciencia y reflexión. Cuando la furia nos embarga, nuestras mentes se nublan con emociones y nuestros pensamientos suelen carecer de racionalidad e impulsividad. Antes de continuar, recordemos que para cultivar una mentalidad de éxito y abundancia, y atraer y lograr todo lo que deseamos, es imperativo tomar acción. La acción para lograrlo consiste en dirigirse a la primera línea de la descripción o el primer comentario, donde descubrirás cómo despertar estos secretos en tu mente. No dejes pasar esta oportunidad, o podrías lamentarlo. Dicho esto, proseguirás después de ver el vídeo hasta el final. En este estado, nuestras palabras y acciones pueden dar lugar a arrepentimientos y perjuicios, tanto para nosotros como para los demás. El silencio nos concede la facultad de distanciarnos de la intensidad inmediata de nuestra ira. Nos proporciona un espacio entre nuestras emociones y nuestras reacciones. En lugar de dejarnos llevar por la efervescencia del momento, podemos inspirar profundamente, concedernos un instante de quietud y observar la situación sin emitir juicios. Esta práctica arraigada en la atención plena y la autoconciencia constituye elementos clave del noble óctuple sendero. En el silencio, podemos plantearnos preguntas esenciales. ¿Por qué estoy enojado? ¿A qué estoy aferrado en esta situación? ¿Qué aversión está desencadenando esta ira? Estas interrogantes pueden conducir a una comprensión profunda de las causas subyacentes de nuestra ira. Podemos descubrir que nuestros apegos son poco realistas, que nuestras aversiones se basan en malentendidos o que nuestras expectativas son la raíz de nuestro sufrimiento. Además, el silencio actúa como un escudo que nos resguarda de las consecuencias de nuestras palabras y acciones impulsivas. En momentos de ira, podríamos expresar palabras hirientes o tomar decisiones lamentables. Al elegir el silencio, evitamos causar daño a los demás y preservamos la integridad de nuestras relaciones. La historia de las dos flechas ilustra este punto. La primera flecha representa el dolor o sufrimiento inicial ante situaciones angustiantes, algo inherente a la vida e inevitable. Sin embargo, la segunda flecha simboliza el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos mediante nuestra reacción a la primera flecha. Al practicar el silencio en medio de la ira, conseguimos desviar el impacto de esa segunda flecha, contribuyendo así a nuestra propia reducción del sufrimiento. Podemos aprender a afrontar la primera flecha con mayor destreza al reconocer el dolor, pero sin magnificarlo con nuestra ira y reactividad. Esta habilidad no solo disminuye nuestro propio sufrimiento, sino que también evita que causemos daño a los demás, fomentando así un entorno más compasivo y armonioso. El silencio en medio de la ira constituye un llamado a la atención plena, la autoindagación y la restricción, empoderándonos para transformar la ira en comprensión y compasión. Al abrazar esta enseñanza, gradualmente podemos cultivar una mayor resiliencia emocional y sabiduría. La práctica del silencio en medio de la ira no busca suprimir nuestras emociones ni negar su existencia. En cambio, es una invitación a relacionarnos con nuestras emociones de manera más constructiva y consciente. Cuando permanecemos en silencio, creamos un espacio propicio para la autorreflexión y la autocompasión. Reconocemos nuestra ira sin juzgarla y la observamos con curiosidad. Este simple acto de prestar atención a nuestras emociones puede ser transformador. Además de la autoconciencia, el silencio nos permite escuchar con mayor atención a los demás. Cuando estamos enojados, nuestra atención tiende a centrarse exclusivamente en nuestros propios sentimientos y perspectivas. Podemos quedar tan inmersos en nuestras emociones que no escuchamos lo que la otra persona está diciendo o no empatizamos con su punto de vista. Al elegir el silencio, abrimos nuestros corazones y mentes a una comprensión más profunda de la situación y las personas involucradas. El poder del silencio en medio de la ira radica en su capacidad para romper el ciclo de reactividad. La ira, al responder a una situación, a menudo desencadena una reacción en cadena de emociones y acciones negativas. Puede provocar defensividad o una ira contraria en otros, llevando a un ciclo destructivo de conflicto. El silencio interrumpe este patrón y ofrece la oportunidad de una resolución más pacífica y constructiva. En última instancia, la práctica del silencio en medio de la ira conduce a un mayor equilibrio emocional y ecuanimidad. Silencio en medio del chisme y la difamación. Siempre mantén el silencio cuando escuches chismes y difamaciones.
Esta enseñanza resalta la importancia del discurso consciente y las consecuencias de participar en una comunicación dañina. El chisme y la difamación son como flechas envenenadas que pueden dañar no solo a la persona de la que se habla, sino también a quien habla. En el budismo, el discurso correcto es una directriz ética fundamental que enfatiza la importancia de hablar con verdad, amabilidad y beneficio. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, debes suscribirte. El chisme y la difamación violan estos principios y pueden crear discordia y sufrimiento. Elegir el silencio en medio de tales conversaciones se alinea con los principios del discurso correcto y promueve una sociedad más compasiva y armoniosa. El chisme y la difamación a menudo se originan en emociones negativas como la envidia, el resentimiento o el deseo de dañar la reputación de alguien. Participar en tales discursos no solo perpetúa emociones negativas en nosotros mismos, sino que también las transmite a otros. Puede dañar relaciones, la confianza y los lazos comunitarios. El silencio en estas situaciones sirve a múltiples propósitos. En primer lugar, el silencio nos impide participar en un discurso dañino. Al elegir no involucrarnos en el chisme o la difamación, evitamos las consecuencias morales y kármicas de hablar falsedades o causar daño a otros. En segundo lugar, el silencio nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la intención detrás del chisme o la difamación. Participamos en este comportamiento por envidia, para sentirnos superiores o para dañar la reputación de alguien. Esta autorreflexión puede ser un catalizador para el crecimiento personal y la transformación. Además, elegir el silencio puede alentar a quienes participan en el chisme a reconsiderar sus palabras. Cuando nos negamos a participar o escuchar conversaciones dañinas, enviamos una señal de que no aprobamos ese comportamiento. Esta falta de participación puede inspirar a otros a reconsiderar el impacto de sus palabras e incluso desalentarlos de continuar con su discurso negativo. El chisme y la difamación son comunes en nuestra sociedad, y sus efectos perjudiciales están bien documentados. En el budismo, estos comportamientos se consideran violaciones del discurso correcto, uno de los componentes del noble óctuple sendero. La prohibición del chisme y la difamación se basa en la comprensión del poder de las palabras. Las palabras tienen la capacidad de dar forma a nuestra realidad, influir en nuestras emociones e impactar la vida de otros. Cuando participamos en el chisme o la difamación, a menudo lo hacemos desde emociones negativas como la envidia, el resentimiento o la ira. Estas emociones pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a hablar falsedades o exagerar los defectos de otros. El daño causado por el chisme y la difamación es doble. En primer lugar, daña a la persona de la que se habla. Palabras falsas o crueles pueden dañar su reputación, causar angustia emocional y perjudicar relaciones. En segundo lugar, daña a la persona que habla. Elegir el silencio en medio del chisme y la difamación es una poderosa forma de romper el ciclo de negatividad. Es un acto de no participación, una negativa a contribuir a la difusión de palabras dañinas. Esto no solo se alinea con los principios del discurso correcto, sino que también protege nuestro propio karma y bienestar emocional. El silencio nos brinda un momento de reflexión y una oportunidad para examinar nuestras intenciones. Cuando nos enfrentamos al chisme o la difamación, podemos preguntarnos por qué nos sentimos atraídos a participar en esa conversación. ¿Lo hacemos por envidia, para sentirnos superiores o para dañar a alguien? Esta autoindagación puede ser transformadora, ya que nos hace conscientes de nuestras propias emociones negativas y del sufrimiento que causan. Además, elegir el silencio puede enviar un mensaje poderoso a los demás. Cuando nos negamos a participar en un discurso dañino, transmitimos que no aprobamos ese comportamiento. Nuestro silencio puede inspirar a otros a reflexionar sobre el impacto de sus palabras e incluso desalentarlos de continuar con su discurso negativo. Silencio en medio del conflicto. Siempre mantén el silencio durante los conflictos. El conflicto es una parte inevitable de las interacciones humanas, pero la forma en que lo abordamos puede tener un impacto significativo en su resultado. El budismo nos anima a elegir el silencio como respuesta al conflicto, enfatizando el papel de la atención plena, la compasión y la comprensión en la resolución de conflictos. En primer lugar, el silencio nos impide participar en un discurso dañino. Al elegir no involucrarnos en el chisme o la difamación, evitamos las consecuencias morales y kármicas de hablar falsedades o causar daño a otros.
En segundo lugar, el silencio nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la intención detrás del chisme o la difamación. Participamos en este comportamiento por envidia, para sentirnos superiores o para dañar la reputación de alguien. Esta autorreflexión puede ser un catalizador para el crecimiento personal y la transformación. Además, elegir el silencio puede alentar a quienes participan en el chisme a reconsiderar sus palabras. Cuando nos negamos a participar o escuchar conversaciones dañinas, enviamos una señal de que no aprobamos ese comportamiento. Esta falta de participación puede inspirar a otros a reconsiderar el impacto de sus palabras e incluso desalentarlos de continuar con su discurso negativo. El chisme y la difamación son comunes en nuestra sociedad, y sus efectos perjudiciales están bien documentados. En el budismo, estos comportamientos se consideran violaciones del discurso correcto, uno de los componentes del noble óctuple sendero. La prohibición del chisme y la difamación se basa en la comprensión del poder de las palabras. Las palabras tienen la capacidad de dar forma a nuestra realidad, influir en nuestras emociones e impactar la vida de otros. Cuando participamos en el chisme o la difamación, a menudo lo hacemos desde emociones negativas como la envidia, el resentimiento o la ira. Estas emociones pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a hablar falsedades o exagerar los defectos de otros. El daño causado por el chisme y la difamación es doble. En primer lugar, daña a la persona de la que se habla. Palabras falsas o crueles pueden dañar su reputación, causar angustia emocional y perjudicar relaciones. En segundo lugar, daña a la persona que habla. Elegir el silencio en medio del chisme y la difamación es una poderosa forma de romper el ciclo de negatividad. Es un acto de no participación, una negativa a contribuir a la difusión de palabras dañinas. Esto no solo se alinea con los principios del discurso correcto, sino que también protege nuestro propio karma y bienestar emocional. El silencio nos brinda un momento de reflexión y una oportunidad para examinar nuestras intenciones. Cuando nos enfrentamos al chisme o la difamación, podemos preguntarnos por qué nos sentimos atraídos a participar en esa conversación. ¿Lo hacemos por envidia, para sentirnos superiores o para dañar a alguien? Esta autoindagación puede ser transformadora, ya que nos hace conscientes de nuestras propias emociones negativas y del sufrimiento que causan. Además, elegir el silencio puede enviar un mensaje poderoso a los demás. Cuando nos negamos a participar en un discurso dañino, transmitimos que no aprobamos ese comportamiento. Nuestro silencio puede inspirar a otros a reflexionar sobre el impacto de sus palabras e incluso desalentarlos de continuar con su discurso negativo. Silencio en medio del conflicto. Siempre mantén el silencio durante los conflictos. El conflicto es una parte inevitable de las interacciones humanas, pero la forma en que lo abordamos puede tener un impacto significativo en su resultado. El budismo nos anima a elegir el silencio como respuesta al conflicto, enfatizando el papel de la atención plena, la compasión y la comprensión en la resolución de conflictos. Los conflictos a menudo surgen de diferencias en opiniones, valores o intereses. Pueden dar lugar a discusiones acaloradas, palabras hirientes y angustia emocional. En esos momentos, el silencio puede actuar como un bálsamo refrescante, permitiéndonos dar un paso atrás, reflexionar y responder con sabiduría y compasión. El silencio en medio del conflicto no se trata de evitar o reprimir nuestros sentimientos. Se trata de crear un espacio para escuchar activamente, empatizar y encontrar puntos en común. Al elegir el silencio, nos brindamos a nosotros y a los demás la oportunidad de expresarnos sin temor al juicio o la escalada. Además, el silencio nos permite desvincularnos del ciclo de reactividad. Cuando respondemos al conflicto con ira o defensividad, a menudo exacerbamos la situación, dificultando llegar a una solución. El silencio interrumpe este patrón y ofrece una pausa para la reflexión y una respuesta consciente. El conflicto es una parte integral de las relaciones humanas e interacciones. Ya sea una disputa con un miembro de la familia, un enfrentamiento con un colega o una discusión con un amigo, el conflicto es una experiencia común. La forma en que abordamos y navegamos los conflictos puede tener un impacto significativo en nuestras relaciones y nuestro bienestar personal. En el budismo, se recomienda el silencio durante los conflictos debido a su potencial para lograr una resolución más consciente y compasiva. Profundicemos en la sabiduría del silencio en medio del conflicto. Los conflictos a menudo surgen de diferencias en opiniones, valores o intereses.
Cuando estas diferencias escalan a discusiones, disputas o incluso confrontaciones físicas, pueden generar angustia emocional, dañar relaciones y tener consecuencias negativas para todas las partes involucradas. El budismo reconoce que los conflictos pueden ser particularmente desafiantes, ya que despiertan emociones intensas y nublan nuestro juicio. El silencio en medio del conflicto no significa evitar o reprimir nuestros sentimientos. Más bien, es una elección intencionada para crear un espacio donde la escucha activa, la empatía y la búsqueda de puntos en común sean posibles. Es una pausa que permite que ambas partes se expresen sin temor al juicio o a una escalada del conflicto. En este espacio, podemos encontrar una comunicación más efectiva y una comprensión más profunda. Elegir el silencio nos da la oportunidad de tomar distancia de la reactividad emocional. Cuando respondemos al conflicto con ira o defensividad, a menudo exacerbamos la situación, lo que dificulta la resolución. El silencio rompe este patrón y proporciona una oportunidad para la reflexión y una respuesta consciente. Al optar por el silencio, no estamos evitando el conflicto, sino abriendo una puerta hacia una resolución más sabia y pacífica. El budismo nos enseña a ver el conflicto como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, en lugar de una batalla que debe ganarse. Al abrazar el silencio en medio del conflicto, podemos transformar la manera en que enfrentamos los desafíos y cultivar relaciones más saludables y compasivas. El silencio nos permite escuchar con atención, comprender las necesidades y preocupaciones de los demás, y encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Con el tiempo, este enfoque puede conducir a una mayor armonía y bienestar en nuestras relaciones personales y en la sociedad en general. En resumen, el budismo nos ofrece una sabiduría profunda sobre el poder del silencio en 5 situaciones cruciales de la vida, desde el silencio en medio de la ira hasta el silencio en medio del chisme y la difamación, y finalmente, el silencio en medio del conflicto. Estas enseñanzas nos guían hacia una vida más consciente, compasiva y significativa. El silencio no es solo la ausencia de palabras, sino una práctica que nos empodera para comprendernos a nosotros mismos, relacionarnos con los demás de manera más sabia y transformar los desafíos de la vida en oportunidades de crecimiento. Al abrazar el poder del silencio, podemos encontrar una mayor paz interior, relaciones más saludables y una sociedad más armoniosa.